Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Capturan al directivo de la banca Afirme. Esto en Mexicali el día de hoy. Esta banca que sirvió para la creación de un fideicomiso con un impacto, con una retención de recursos de 123 millones de pesos. La administración de Jaime Bonilla, la planta fotovoltaica, Next Energy. Una situación que arrastramos los bajacalifornianos desde el 2022. Pues apenas se está haciendo una audiencia en el caso de esta banca. Una banca que tiene un impacto nacional e internacional. Pero bueno, traemos los pormenores de este caso, al igual que se tipifica en Baja California el delito del transfeminicidio, lo que ocurre en torno a, pues también la detención del Junior, de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos, la doble derrota de Julio César. Estaremos hablando también sobre un estudio que ya venimos trabajando desde febrero del año pasado. Que un trabajo que hicimos con organizaciones de la sociedad civil en Baja California sobre la presencia de silacina, fentanilo mezclado con heroína, lo cual está generando muertes en Tijuana y Mexicali. Un estudio de lo que era la CONACYT y que de manera científica se establece que hay presencia de estas drogas en el territorio, algo que en febrero del año pasado le decíamos. Vaya programa que tenemos el día de hoy, así que quédese con nosotros. Intenso jueves, Intenso jueves. La verdad es que tenemos información de todo tipo, de índole político, con lo que le decían, lo que le dice los panistas hacia Sheinbaum y a los morenistas. ¿Qué reacciones va a generar esto con la visita del dirigente nacional del PAN a Baja California? Que al final del día su pronunciamiento se opaca por todo lo que conlleva este día de hoy. La audiencia del maestro Esteban Canchola por el delito de omisión de la responsabilidad. Tantos temas que se están manejando el día de hoy que esperemos llevarlos. Y además, temas propios que son del trabajo periodístico que hacemos de investigación. Y quédese con nosotros, que no se va a arrepentir. Siéntese, acomódese, váyase y prepárese la cena, o si nos está viendo en la madrugada, en su descanso, cuando quiere llegar a dormir a su casa, pues tápese bien, acomódese, o si nos está viendo al desayuno, pues sírvase bien su huevito con jamón, porque el día de hoy tenemos un programa. Y vamos a iniciar con esto que es un pronunciamiento, sentido, y lo pasamos porque es algo que no se ve comúnmente, que un imputado ya prácticamente encontrado culpable y a la espera de sentencia, horas antes de su audiencia, la audiencia definitoria, hiciera este mensaje en redes sociales. El caso del niño Damián de noviembre del 2023, cuando murió muere en la clínica 30 del IMSS por un accidente que se suscita en una escuela de la colonia 27 de septiembre de Mexicali. Ahí la responsabilidad que señala la fiscalía incurrieron el maestro del alumno y también la clínica de la cual fue contratada por un seguro escolar. Vaya tema que no han podido resolver e incluso no han podido aclarar. Hoy hubo manifestación de docentes del magisterio y ya la resolución final del juez, ya lo estaremos determinando en otro momento, analizando en otro momento. Pero sí quería empezar el programa con este planteamiento que hace el maestro Esteban, porque es distinto a lo que se ve comúnmente. Horas antes de su audiencia, esto era lo que decía en torno al caso del niño Damián y la manera que estaba siendo enjuiciado. Buenos días, familiares, amigos, compañeros docentes, a la sociedad en general. Quiero expresarles mi más sincero agradecimiento del corazón por todo ese apoyo demostrado durante todos estos días, el día de hoy, en varios municipios del estado, todas esas
manifestaciones de apoyo, de verdad, me dan fuerza. Mil gracias, compañeros, maestros, docentes sin siglas, de Rosarito, de Ensenada, de Tijuana, Tecate, Mexicali, San Quintín, de todo México. Muchas gracias en nombre mía, de mi familia. Les mandamos un gran abrazo. Hoy es un día difícil, pero tengo mucha fe y no me soltaré de la mano de Dios, de mi familia y de todos ustedes. Esta es la primera instancia. En lo legal, mis abogados harán lo propio para sacar esto adelante. Tengo mucha fe que así será. Les mando un gran abrazo. Nos vemos más tarde, primero Dios. Mil gracias por todo. Sentido, el docente Esteban, un magisterio que le respalda, que incluso consideran que están en riesgo porque en cualquier incidente o accidente que ocurra al interior de una escuela y que tenga como consecuencia la muerte o alguna lesión a un alumno, pues ellos asumirían la responsabilidad cuando los protocolos no funcionan. Ayer hablamos a profundidad del tema con el doctor en educación Rodolfo García, pero quería iniciar con este mensaje del docente. Ya estaremos, léanos en linderonorte.com, ahí tenemos la información completa de qué fue lo que sucedió en la audiencia y el lunes estaremos hablando de todo esto. Y mire, pasando a otro tema, el día de hoy se fue tipificado el delito del transfeminicidio. Baja California, la quinta entidad del país en que legisla este delito, porque lo incluye al Código Penal. Hay que recordar que apenas en 2013 se tipificó en nuestro Código Penal en el artículo 129 el feminicidio, que son los delitos por razón de género. Me detengo para decirle a usted que puede estar en contra, ideológicamente, quizá a lo mejor porque no lo entienda, quizá porque no lo viva, porque se piense que esto no ocurre, que se detenga nada más a escuchar. Escuche antes de poner la barrera del impedimento a la reflexión. Le invito a que escuche, a que lo analice. Más allá de los prejuicios, de las fibias y de las fobias, de la misoginia, de la transfobia que existe, más allá de todo esto que nos nubla en la reflexión y del machismo que todavía tenemos en nuestra sociedad, que nos lleva incluso a la violencia transfeminicida y feminicida, de los mensajes de odio y todo esto, todo este marasmo que se vive en las redes sociales principalmente y que desafortunadamente porque influencers, porque pseudolíderes de opinión a nivel nacional e internacional se asumen como oradores de la verdad o se sienten que son paladines de la razón y señalan que no existen contextos sociales a partir de las violencias que se viven día con día y que más allá de esta palabra tan hueca que ha terminado ser, porque quienes lo utilizan como una plataforma político-electoral cuando señalan que la agenda woke, y eso fue lo que llevó a Donald Trump a la presidencia, y mire lo que está cargando el gobierno de Estados Unidos, la población de Estados Unidos y nuestros connacionales. Todo porque para muchos el que Trump asumiera este tema de la agenda woke en contra, al igual que Milei, los llevó a ocupar el puesto que ocupan. Porque es fácil llegar con esos mensajes. Porque como ya no pudieron con el tema del aborto y ahora se suben a un tema en el que pues consideran que han ganado la batalla y meten a la misma discusión de las violencias, temas de películas de Disney, series de televisión, o llaman la inclusión forzada, y no se asumen bajo la reflexión de los contextos de violencia que existen y en donde hablan las víctimas. Que eso es lo más grave de esto. Hoy se tipifica transfeminicidio y no le afecta absolutamente a nadie. Al contrario, beneficia a aquellas personas, mujeres, que han sufrido violencia, mujeres u hombres,
o personas no binarias o personas transgénero, a la comunidad LGTBIQ+, que sufren violencia día con día. Pero en este caso, a las mujeres que son trans. Que la legislación se quedó corta, nos señalan algunos integrantes de colectivos, sí. Y ahorita voy a estar haciendo una reflexión de lo que señalan ellas y ellos. Y ellas. A usted podrá incomodarle, enojarle, generarle rabia el lenguaje. Podrá enojarle y generarle rabia que exista esto. Pero no sabe qué tan importantes son estos pasos para esta comunidad que ha sido cuestionada, criticada, odiada, violentada, asesinada por la simple razón de que no son como nosotros queremos. Los avances que establece la agenda legislativa. No existe esta agenda internacional que las convenciones quieren imponer que nuestros hijos se conviertan cambien de género y les mutilen sus genitales. Eso es falso, es hueco. Siempre la ultraderecha infundiendo miedo para así hacerle creer a usted que nuestra sociedad se va a ir al caño. Algo que ya tenemos un tejido social fracturado. Y esto de verdad lo tendremos que entender. El tejido social está fracturado bajo la concepción de que la familia tiene que ser, o sea, bajo ese escenario donde la familia tiene que ser entre hombre y mujer, niña y niño, vestirlos de rosa y azul. Así está fracturada nuestra sociedad. Y nos hablan de que vamos a ir casi al infierno. Entonces, esto es entender y reflexionar a partir de las violencias. Por eso le digo, tengamos un poco de tranquilidad y analizar esto a profundidad. Primero, señalarles cómo han ido avanzando los grupos de la comunidad en la legislación. Y dígame usted, ¿eso en qué daño le hizo a usted? ¿O en qué cambió su vida a usted que no pertenece a la comunidad LGTBIQ+? Y ahí tenemos cómo han ido avanzando justamente de acuerdo a información que manejan la propia comunidad y que retomamos nosotros acá en Lindero Norte. Tanto en la lucha para el reconocimiento de sus derechos, el matrimonio igualitario en 2015, en la discriminación con vinculación, la tipificación de los crímenes de odio, la identidad de género, la prohibición de las famosas terapias de conversión, la infancia trans, la tipificación del transfeminicidio, la adopción LGTBIQ+, y prohibición y sanción de discursos de odio que están en espera de que pues se trabajen y se publiquen en el periódico oficial de Baja California. Todo esto ha sido la agenda de la comunidad. Ojo, dígame usted en cuál le cambió a usted la vida, a usted que no pertenece a esta comunidad. Al contrario, una sociedad que nos respetamos entre nosotros. El día de hoy se tipifica esto y que ya le mostraba, que ya le señalaba, y lo tenemos a continuación. Una información que con 20 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, el Congreso del Estado de esta forma tipifica el delito de transfeminicidio, crea un nuevo delito para aquellas personas que pues con el odio asesinen a personas trans. Es el quinto estado en tipificar el transfeminicidio en su código penal. Nayarit lo hizo en 2024, Ciudad de México en 2024, Campeche y Baja California Sur en este 2025 lo hicieron. Fue así como una iniciativa del diputado Jaime Cantón llevó a que un trabajo en conjunto con organizaciones de la sociedad civil pues se tenga la tipificación del transfeminicidio. Esta pretensión legislativa de diputados morenistas, el diputado inicialista Jaime Cantón, pues es el avance en la tipificación en el Código Penal, identificar las siguientes pretensiones jurídicas. La primera, que busca establecer el tipo penal, ¿no?, que se refiere al homicidio de mujeres transgénero o personas transfemeninas debido a su identidad o expresión de género. Es decir, prácticamente a los hombres trans los dejan fuera. Pero bueno,
entendiéndose como una manifestación extrema de violencia de género y la discriminación que enfrentan las personas trans en una sociedad que refuerza las normas binarias de género y la cisnormatividad. Asimismo, establece una pena de 40 a 60 años de prisión y una multa de 500 a 2,000 veces la UMA, y se puede agravar hasta una tercera parte cuando ocurran circunstancias establecidas en el artículo 149. Esto, que es parte del trabajo legislativo que se ha venido haciendo, porque se aprueba esta reforma de adición al artículo 129 del Código Penal, con una adición de un tercer párrafo al artículo 115 del Código Civil, trabajando también temas dentro de la comisión que no se contrapone con ninguna disposición de orden federal o local y no contraviene al interés público, y eso hay que entenderlo como un triunfo de la misma comunidad. Hay también planteamientos que nos hacen llegar activistas sobre esto, donde nos dicen que la comunidad ha trabajado arduamente por las garantías de sus derechos humanos, y esto incluye casos de asesinatos, como ha sucedido a lo largo de la historia. La ley no discriminación, que el mismo día que autorizaron el matrimonio, que a muchas personas no se les olvide que trabajaron activistas, pues esto ocurrió, un acto de discriminación. Cuotas arcoíris, que en el pasado el proceso electoral en donde se garantizó la participación de los grupos prioritarios, misma que todavía es perfectible. La Comisión de Diversidad, que fue abrazada por Jaime Cantón después de que la solicitara el 17 de junio del 2024, aun cuando él no era diputado, y después, dice, estuvimos haciendo lo posible para que se lograra. Así llegamos al día de hoy. Agradecen a Lucio Benítez el haber generado esa iniciativa y que se hiciera la entrega y vinculación para que el diputado Jaime Cantón Rocha hiciera lo propio de abrazarla y llevarla a buen término. Señalan activistas que en lo personal da tranquilidad porque de alguna manera ese es el fondo de lo que se persigue, que quienes dicen nos decimos activistas más que competir, entendamos que si bien no siempre coincidimos en trabajar desde diferentes trincheras, pero viendo que si se trae un tema, pues se tiene que trabajar a profundidad. Todo esto es un planteamiento que hacen activistas en sus redes sociales, que aun cuando no compaginen con grupos que están peleados, los de Mexicali, los de Tijuana, los de Mexicali y varios, lo importante es el avance que han tenido y identificar que existe este tipo de violencias. Testimonios de la comunidad LGTBIQ+, en torno a estas legislaciones que han ido avanzando. Escuchemos. Está bien ser quien eres tú y síguelo siendo y te vas a encontrar y seguírselo. En mi infancia hubo muchas personas gays que yo sabía que eran gays, pero a mí me hacían ver como que, sí, es gay, y está bien y respétalo, pero tú no lo seas. Yo vivo todos los días en mis zapatos. Entonces, yo no voy por la vida pensando que soy lesbiana, ¿sabes? O sea, yo voy por la vida pensando que yo soy una persona y que soy una mujer, igual que cualquier otra mujer. Ser parte de la comunidad para mí significa mostrarte tal y como eres y ser completamente libre sin importar lo que las personas puedan opinar sobre ti. Mi camino en la lucha ha sido muy intenso. El de todos, ¿no? Yo creo que ha sido como medio choqueante. Agitado, muy cambiante, pero sí ha sido también de mucha persistencia. Hay que festejar porque ha habido logros, o sea, aunque haya tropiezos, los logros son los más importantes. Hay personas que ya tienen trabajos dignos y profesionalmente ya se está abriendo a empresas, a compañías, a negocios propios, emprendedores. Soy auténtica con mi persona en todos los espacios y en todos los espacios a los que llego, pues exijo mis derechos. Solamente estoy tratando de existir. Realmente no veo cómo es que mi identidad o mis relaciones con otra gente te afecten a ti. Creo que cuando tienes amor propio y te aceptas realmente como eres, con todos tus colores, no hay nada que pueda derrumbarte. Ser parte de la comunidad para mí significa ser auténtica con mi forma de ser, encontrarme conmigo misma, respetarme a mí misma desde la raíz y no vivir en base a estándares sociales.
significa fuerza, significa lucha, significa resistir y existir. Salgan, se expresen como quieran, o si si no se sienten cómodos todavía, pues tómense su tiempo. Realmente no hay presión, no deberían sentir presión de parte de otras personas, porque son lo que son y ya. Simplemente somos humanos igual que todas las personas y que tenemos vivencias muy discriminatorias solamente por querer ser nosotros mismos, lo cual es muy injusto y me gustaría que fueran más educados con el tema. Porque yo tengo el recuerdo de que estaba con unas gemelas y estas gemelas, yo de la nada, o sea, tenía como que 10 años, 11 años, o sea, estaba chiquillo y nomás dije, yo sí soy gay. O sea, era tanta mi inocencia que yo ya tenía normalizado lo gay hasta que mi mamá me dijo eso, no me salgas con que te gustan los niños y que no sé qué. Entonces ya desde ese entonces fue como que, entonces tengo que reprimir todo esto porque está mal y va en contra de Dios. Me enseñaron que ser visible no significa que no merece respeto. Este es un camino que se va creando, se va luchando, por suerte y por mucho trabajo de activistas. Ha habido gran avance, mucho mayor respeto. Pues desafortunadamente, si nos quedamos en la incomodidad, estamos arriesgando vidas. Haz lo que quieras sin dañar ni afectar a nadie. Hasta ahí. Bueno, ahí está, ¿no? Un video que hace la Secretaría de Inclusión. A mí me pareció perfecto este tipo de expresiones, más allá de que yo siempre he odiado que le metan música a las cosas, pero porque acá no es romantizarlo, es hablarlo de frente y es cuestionarlo y plantarse como lo han venido haciendo a través de recursos jurídicos, que como lo señalaba esta activista, son ellos y ellas y ellas quienes han ido presentando y avanzando en materia jurídica para que así les reconozcan sus derechos. No es parte de ninguna agenda que viene a nivel internacional o grupos influenciar y que le meten dinero, como la ultraderecha sí los tiene, ¿eh? Les meten dinero a empresarios y le meten dinero para meter iniciativas. Entonces acá no, acá son ellos mismos armándose para defender sus derechos. Pero bueno, ahí está este tema. Ahora metámonos en el tema de los narcóticos, de la droga, de esto que ha venido a darle un giro a la política pública a nivel nacional e internacional. Y es que mientras el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Canadá, desde el 2023 declararon a mitad del 2023 una guerra contra el fentanilo y la silacina, como estos acelerantes que mezclando con la heroína, con la metanfetamina, con el cristal, con la cocaína incluso, son fatales porque es la composición de estas drogas lo que resulta muy barato y muy redituable para el crimen organizado, para el narcotráfico. Pero México va a pasos pequeñitos en la lucha contra esto. Hay una visión que cambió con la llegada de Claudio Sheinbaum Pardo y que Andrés Manuel López Obrador, el expresidente del país, que generó todo un movimiento político y que tenía una línea, sí, con una línea socialdemócrata, pegada a la izquierda, no tenía una agenda progresista, ¿eh? Y este es uno de los temas que más le generaban escozor y que se ocultó. El uso, consumo de fentanilo y elaboración de fentanilo que está matando en las calles, principalmente en las fronterizas, a personas, hombres y mujeres y de todos los géneros. Esto es importante identificarlo porque en México no se reconoció, pese a que organizaciones de la sociedad civil como Verter y como Prevencasa lo señalaron una y otra vez. El fentanilo, por ejemplo, desde el 2018. Y en el caso de la silacina, ya desde el 2021-22 estaban identificándolo. Pero fue gracias a estas organizaciones de la sociedad civil que no tenemos personas muertas por sobredosis o caminando con sobredosis en nuestros centros históricos. No es por el gobierno, ni el federal, ni el municipal, ni el estatal. Por ello sería borrarlos del mapa y llevarlos a un centro de rehabilitación civil, como ya lo hicieron en su momento, y abandonarlos ahí, o pagarles una cuotita porque hay que ver, que las ciudades se vean bonitas. Nuestras ciudades fronterizas estuvieran, ¿sabe cómo? Como el downtown de Los Ángeles, de San Francisco, de San Diego. Así estuvieran nuestras ciudades. Como la calle Skid Row de Los Ángeles.
Personas que están, usted las ve, están en plena sobredosis, o están camino a la sobredosis, o están totalmente bajo las influencias de narcóticos que son altamente dañinos y letales incluso, con la mezcla del fentanilo y otras drogas. Así estuvieran nuestras ciudades, la zona centro, en el caso de Tijuana, zona norte, si no fuera por verter por Prevencasa. Y no hay un reconocimiento. Al contrario, los gobiernos municipales y estatales y federales han querido quitarlos de esas zonas por el trabajo que hacen. Bueno, nosotros entrevistamos hace más de un año, sí, más de un año, justamente a Lourdes de Verter, a Lulú Angulo, y también al encargado de Prevencasa. El trabajo, de verdad que no se les reconoce, pero es un trabajo importantísimo. Y hemos tenido en entrevista a Lourdes Angulo, hemos tenido en entrevista aquí mismo a personas a Said, que le entienden al tema, y que además, gracias a ellos, una universidad de Canadá, Universidad Conde, y una universidad de California, pudieron obtener, con las pruebas que tuvieron de aquí, y llevarlas a Estados Unidos, pudieron identificar que aquí ya se consumía fentanilo desde el 2018, mezclado con otras drogas. Y también pudieron identificar que ya también había silacina desde el 2023, 2022. Mi entrevista fue en 2024, febrero del 2024, y ellos ya lo habían identificado. Ellos habían expuesto este tema en una reunión en la Embajada de Estados Unidos en México, ese mismo 2024, y habían expuesto ante autoridades federales, municipales y estatales. Ahí estuvo el director de la Policía de Mexicali, entonces Pedro Ariel Mendívil, estuvo la fiscal María Elena Andrade, estuvieron encargados de la Secretaría de Seguridad del Estado, y ahí frente a las autoridades mexicanas, estadounidenses y canadienses, Prevencasa y Verter les dijeron en su cara que había silacina y fentanilo. ¿Cuál es el problema? Que aquí no lo hablan, que tienen un temor para decirlo. Ya con el viraje que da la presidenta Claudia Sheinbaum y todas estas campañas en escuelas, ya podemos hablar más del tema. Bueno, podemos como sociedad, pero realmente nosotros como medios de comunicación y estas ONGs ya lo venían haciendo. ¿Qué pasa? Que ahora se da a conocer un estudio más. Una nota que publicamos ya en linderonorte.com, en donde lo que era antes el CONACYT, ahora... bueno, es CONACYT también, pero bueno, CONACYT con H, porque habla de humanidades. Pero esta organización de científicos gubernamental hizo un proyecto, la CONACYT, un estudio denominado Drogas Emergentes en la Frontera Norte de México, de la detención a la intervención comunitaria, financiado por la CONACYT, en donde trabajaron una decena de investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del POLI, del Seminario de Estudios de la Globalidad de la UNAM, del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la Universidad Autónoma de Baja California, Verter, Prevencasa. Analizaron muestras de cromatografía de gases acoplados a espectrómetro de masas, toda vez que esta sustancia es indetectable en exámenes de orina. Ante estos hallazgos, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones exhortaron al personal de salud y primeros respondientes a reforzar la vigilancia y atención oportuna de intoxicación aguda o de sobredosis de silacina entre personas que consumen fentanilo y heroína. A este sedante, no opioide, se le conoce como la droga zombie, la silacina, o la tranco o anestesia de caballo, aprobado en México con fines veterinarios de sedación, alivio de dolor, relajación muscular en bovinos, caninos y felinos, que en los humanos provoca euforia, sedación, resequedad en la boca y desorientación, pues provoca depresión del sistema nervioso central. Los precios de la silacina, que se vende como Rompun, oscila entre los 750 pesos a 1,800 pesos. El primer consumo humano se reportó en Puerto Rico, en comunidades de crianza de ganado y caballos de carreras, aunque después se expandió por todo Estados Unidos.
Este programa global de monitoreo de drogas sintéticas de la Oficina de las Naciones Unidas señaló que la rápida aparición de estas drogas no tiene precedente de la silacina y fentanilo. Y lo más llamativo es que se trata de un mercado que en los efectos psicoactivos se obtiene a través de cientos de sustancias con características diferentes. Ya había hecho, ¿qué le digo con todo esto? Que con este proyecto, este estudio de la CONACYT, confirmó el uso emergente de la silacina y fentanilo, algo que han venido diciendo estas organizaciones. Escuchemos a Lourdes Angulo, que justamente en esta entrevista que le hicimos acá para Lindero Norte, nos empezaba a hablar del tema. Escuchemos. Sobre nuestro programa de análisis de sustancias presentamos datos novedosos, porque las organizaciones de la sociedad civil en México somos las que estamos haciendo principalmente este análisis de sustancias en el sentido de darlo a conocer a la comunidad, a las personas usuarias. Informamos sobre esta situación, informamos sobre la presencia nuevamente de fentanilo en estas ciudades, la importancia de generar política pública que sea enfocada en las personas, en la salud de las personas usuarias, y verlo como un derecho. No hay acceso, mencionar nuevamente que no hay acceso a la naloxona. Estamos afrontando las personas y las organizaciones que trabajamos reducción de daños con las sobredosis y las muertes de personas que han aumentado por la llegada del fentanilo. Estamos presentando datos, evidenciando que hay fentanilo en estas ciudades, las personas están consumiendo el fentanilo. También hablamos de las sobredosis, el número de sobredosis que atendemos y de la necesidad de tener naloxona de manera comunitaria y accesible para las personas. Planteamos esto, también la necesidad de una política pública y una política de drogas más centrada en las personas, en la salud y en los derechos humanos. Fue nuestro planteamiento. Y bueno, ahí estuvieron instituciones tanto de salud como de seguridad, y esperemos que pueda llegar un poco o a ayudar para que se pueda generar una mejor política pública. ¿Cuáles son los números de sobredosis que tuvieron, por ejemplo, en 2023 o que han venido manejando? Tenemos un dato más o menos desde el 2019, que fue cuando empezamos a registrar. Esas sobredosis son, el dato tenemos 1,500 a la fecha, bueno, a cerrar el año del 2023. Esas son únicamente sobredosis que nosotros hemos atendido, ya sea nosotras como el staff de Verter o la población a la cual le damos la naloxona y que nos registran que las atendieron, o sea, más de 1,500 vidas salvadas en este lapso de tiempo. Obviamente solamente estamos atendiendo una pequeña parte de la población de aquí de Mexicali, y en los horarios que atendemos y con la población a la que podemos llegar. Si hubiera, no hay datos, o hay muy pocos datos realmente de las sobredosis que ocurren aquí en el estado por opioides, por lo cual muchas veces las autoridades dicen que no hay sobredosis, que no hay una situación de salud. Sí la hay, el problema es que sí la hay, el problema es que no la analizan, no la estudian, no les interesa. He tenido oportunidad de platicar con gente al interior de la Secretaría de Salud. Dice, sí hay intereses, pero es una política del gobierno federal. Nos tienen atados de manos. Entonces imagínese usted el tiempo que hemos perdido por no hacerle caso a los especialistas, a los verdaderos especialistas. Y tiene que llegar ahora un estudio donde a través de grupos científicos que ya les explicaba, Poli, UNAM, Instituto Tecnológico de Tijuana, y científicos avalados o respaldados por el CONACYT, con un nivel de investigación de un grado alto, pues ahora exponen la realidad que nos vienen diciendo organizaciones de la sociedad civil. Ahora escuchamos a Prevencasa, porque también nos habla de eso, de la falta de datos, de la falta de un diagnóstico real del gobierno, que las autoridades se metan al tema. Escuchamos. Creo que todavía seguimos, por un lado, la falta de datos oficiales. No sabemos realmente qué tantas sobredosis están ocurriendo en el día, o los espacios de consumo, o en ciertas áreas de la ciudad. Lo que conocemos es muy de la mano de las experiencias que la gente nos comenta, de que sigue habiendo sobredosis en algunos puntos de concentración de personas que consumen especialmente opioides, y también de esta ayuda mutua con, por ejemplo, Cruz Roja u otras unidades de emergencia, donde nos mencionan que han estado atendiendo sobredosis también, pues en otras partes de la ciudad, no solamente en zona norte o zona centro, sino
en colonias como Hipódromo, La Cacho, etc. Entonces, creo que habría que preguntar a las autoridades sobre las estadísticas de sobredosis en diferentes puntos de la ciudad, pero desde la experiencia de la organización, creo que aún continúan sucediendo. Dentro de este espacio, como lo mencionaba anteriormente, tenemos en los últimos 2 años, son algunos subregistros que tiene la organización. Hemos atendido más de 900 sobredosis, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es un dato importante. Ahí escuchábamos a uno de los titulares de Prevencasa. Escuchemos a la otra parte, justamente donde ahí hablaba claramente de la falta de estudios, de datos, pero ahora también el trabajo que han venido haciendo ahí en la zona norte de Tijuana. Y, por ejemplo, con fentanilo lo tenemos desde el 2018 en la ciudad y fue mediante unas tiras de detección, ¿no? Un modelo que trabajamos con otras universidades como la Universidad de Victoria, ¿no? Con el profesor Jaime Arredondo, quienes estuvimos haciendo algún muestreo de sustancias de las personas que vienen a la clínica a adquirir sus insumos de prevención como jeringas, condones, etcétera, o atención médica, y mediante este programa de testeo logramos identificar fentanilo. Ahora es un modelo pues que solamente nos indica si hay o no hay la presencia, pero no podemos saber qué tanta cantidad venga incorporada a la sustancia como tal. Igual lo mismo con silacina, tiras que hacen detección. Y que bueno, eso ya fue desde el último año para acá que hemos logrado encontrar este componente dentro del mercado local de drogas con tiras de testeo. ¿Ya? Es más, será más complicado. Lo que señalaban es que aún con la naloxona, si tienes silacina, el fentanilo o la droga, termina siendo casi imposible revertir la sobredosis. Sí, o sea, la naloxona actúa solo como un antagonista del opioide, hace que bloquee, digamos, el efecto del opioide y alcance a bloquear, ¿sabes? Como este componente y hace que la persona vuelva, ¿no? O que se recupere. Pero la silacina es un tranquilizante que no es un opioide y que la naloxona no actúa de por medio. Entonces lo complicado es que la mezcla de esta heroína sintética, a veces sumada con benzos, sumada con alcohol, puede ocasionar la muerte rápidamente, ¿no? Entonces puedes aplicar naloxona, solamente sacas al opioide, pero muchas veces la persona sigue inconsciente porque o mezcló sustancias y mezcló otras bebidas también, ¿ya? ¿Crees que tendría que reestructurar la Secretaría de Salud la distribución de la naloxona a partir de que solamente lo dan pues en algunas clínicas o en algunos hospitales? Comentaba ahí Alfonso Chávez, nos decía, quien es el coordinador del programa de reducción de daños de Prevencasa, que sí. Nos dice, sí, la naloxona es fundamental y la tienen que dar y la tienen que estar no solamente obteniendo, porque las organizaciones de la sociedad civil, estas, Prevencasa y Verter, son las que le dan a la Cruz Roja. Ahora ya la Secretaría de Salud tiene un acercamiento distinto con la Cruz Roja, pero antes decía, no, vengan aquí al hospital y les voy a dar. O cualquier persona que tenga algún problema de sobredosis, pero venga al Hospital General y aquí se la aplicamos. Pues no, por eso se morían en las calles. Y la reducción de muertes, dicho por la Cruz Roja en Mexicali, en la zona simplemente donde trabaja Verter, disminuyó en un 60 hasta 70%. Es de verdad de lo que tendríamos que estar hablando, donde los especialistas tendrían que estar acompañando a la Secretaría de Salud en todos estos temas, pero les da escozor. Veamos a ver si se alcanza a identificar. Escuchamos cuando nos hablaba de la naloxona, cómo la aplican. Esto también lo grabamos el año pasado. Personal de la Cruz Roja que han terminado por salvar vidas. Veamos. Estas traen 0.04 miligramos. Entonces esta equivale, estamos hablando que equivale a 4. Son pelotitas. ¿Y esta cómo va inyectada? Esta va inyectada intramuscular. Por lo regular es intramuscular. Pero muchos lo utilizan lo que le llamamos IV, que es el intravenoso. Pero ¿qué pasa aquí? El IV obviamente hace una reacción muy rápida,
pero del cuerpo se libera un poco más rápido. Entonces, intramuscular, que es en el muslo, ya sea en el brazo o en la pierna, donde tengamos. Intramuscular, tarda más en hacer efecto en el paciente, pero te dura más el medicamento en el cuerpo. Ahí veré, ya estaremos presentando trabajos sobre este tema reviviéndolos, porque lo hemos venido trabajando desde hace ya 2 años y le hemos venido presentando caso por caso y todo, y pues bueno, ahora lo revivimos por todo lo que está ocurriendo en este tema. Y mire, cambiando de tema, le decíamos, el día de hoy también sorprendió, vaya caso, que termina por obtener la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, el gobierno marinista, contra fraude, esta retención del recurso millonario con una afectación al erario del gobierno de Baja California, a su dinero y al mío. Y esto el día de hoy, cuando Nabor, directivo de la banca, que no puedo decir el nombre de Afirme, pero esa es la banca, terminaron en 2022, bueno, desde el 2021, queriendo hacer una planta fotovoltaica que carecía de permisos federales, municipales, y que no se podía llevar a cabo una planta fotovoltaica, que fue todo un fraude, que era algo con lo que se iba a enriquecer Jaime Bonilla Valdés y que anda muy a gusto en su oficina planeando la política electoral del PT y con esta 4T que no se entiende. Pues se iba a cometer el mayor acto de corrupción, porque nos vendían la necesidad de hacer una planta fotovoltaica, pero no estaba autorizada por el gobierno federal, porque señalaba que ellos mismos estaban trabajando plantas de combustión, estaban trabajando, ¿cómo se llama? Era la planta fotovoltaica, en Puerto Peñasco, y venían trabajando otras plantas donde la inyección millonaria ya se había hecho. Que tenemos un déficit en Baja California, como tal, no se ha atendido al 100%. Y que nos falta, no solamente es un tema de infraestructura, sino también de la distribución de la misma energía. Es ahí donde ha fallado el gobierno de México y ha fallado el gobierno de Baja California en poder expresar y externar qué es lo que está ocurriendo aquí. Con Jaime Bonilla Valdés se buscó y se priorizó el negocio. Y así se les hizo ver, recuerdo, ahí estuve yo en una conferencia de prensa, cuando todavía apenas estaban lanzando la licitación y les cuestionábamos que no tenían los permisos federales y que no había una explicación cierta de qué era lo que se quería hacer y hacia dónde íbamos a transitar. Bueno, ¿cómo se aferró Jaime Bonilla Valdés? Decía, no se preocupen, pues es mi amigo, compadre Andrés Manuel López Obrador, nada va a pasar. Pues sí pasó. El problema es que se destinaron primero 123 millones de pesos para dar en el fideicomiso con motivo de pago, con una afectación de más de 37 mil millones de pesos que iba a costar esta planta fotovoltaica que nunca se hizo, que mentira que se haya puesto la primera piedra porque ni se puso en el lugar donde se iba a construir, porque todo fue un circo, una faramalla, donde trajeron a un pseudoambientalista para que viniera a llorar y decir que lo mejor que le había pasado a Baja California era Jaime Bonilla en ese evento. Bueno, todo ese circo que se armó, donde estuvimos ahí presentes documentándolo, pues ha terminado en una afectación millonaria para las y los baja californianos. Porque mientras está a gusto en su silla, en la mesa de trabajo del PT Jaime Bonilla Valdés, y donde tiene pendiente un asunto con la justicia baja californiana, pues la banca, que no puedo decir va firme, la banca ha terminado por ser también una de las afectadas. Y el problema es que no van con el dueño de la banca, sino quienes firmaron esta retención del recurso. Y estamos hablando de Nabor, quien el día de hoy estuvimos presente en la audiencia que a las 9:40 de la mañana inició una audiencia que se difirió en 6 ocasiones y el día de hoy por 7ª ocasión se difirió. Una audiencia que tan solo le iban a imputar el delito de retención y donde además el caso es que él ha presentado 12 amparos,
12 amparos que ha ido perdiendo uno por uno y que el día de hoy se presentó por un mandamiento judicial. Le ordenaron que se tenía que presentar si no iba a ser aprendido. Después de esa audiencia, cuando sus abogados y abogadas, cuando los abogados le dicen, pues es que queremos que nos den 6 meses más para analizar lo que nos estás presentando. ¿Qué sucede? Que las abogadas, las representantes de la Consejería Jurídica y del Poder Ejecutivo y el Ministerio Público les dicen claramente, no, te vamos a dar 6 horas. 6 horas te vamos a dar. Y es ahí donde la jueza determina, se van a receso, sale y es cuando pasa esto. Justamente en la imagen que tenemos es cuando pues capturan a este directivo de firme, le fincaron otra orden de aprehensión por los 123 millones de pesos pertenecientes al erario. Nabor MG, empleado de primer nivel de esta banca, quien se encontraba prófugo desde el 2023 cuando la Fiscalía General del Estado ofreció 500,000 pesos por información que ayudaran a complementar un orden de aprehensión en su contra. Esta acción legal que tuvo en su contra también la tuvo otro directivo de Banca Firme, David Alejandro. Hay un video que es justamente cuando los detienen. Ahí está, todavía lo tenemos. Pero Nabor, como le decía, se amparó en 2 ocasiones. Difirió 6 veces la audiencia de imputación hasta que este jueves acudió a la sala 4 del Centro de Justicia en Mexicali. Sus abogados volvieron a pedir este plazo, pero el Ministerio Público y las asesoras jurídicas del Gobierno de Estado obtuvieron solamente 6 horas. Al salir de la audiencia, los agentes del Ministerio Público le cumplimentaron otra orden de aprehensión. En ese momento, el mismo directivo de la banca dijo públicamente que era inocente, mientras le colocaban las esposas y lo remitían al Ministerio Público. Si podemos repitamos ese video con todo y audio, por favor, Carlos. ¿De qué te acusan? Y por eso estoy aquí. ¿Te entregaste? Porque soy inocente y soy íntegro. ¿Dónde te detuvieron? Permítanos avanzar, señores, por favor, permítanos avanzar. ¿De la persecución política que consideras? Soy inocente, dijo. Es un video de acompañar a la reportera Kitsia Flores de Crea la TV y soy inocente, señaló. Importante, ¿por qué? Porque en la audiencia en la que estuvimos presentes, ahí no pudimos filmar porque no traemos la cámara correspondiente, no te dejan entrar con celular, se le veía cabizbajo, serio. En 2 ocasiones la jueza le dijo a Nabor M., le dijo que le alzara la voz porque no se le escuchaba. Con los ojos cerrados, la cabeza baja y una voz quedita, decimos en el norte, quedita. Apenas se le escuchaba y apenas se le entendía, señalaba a todo que sí, que sabía sus derechos, que no iba a hablar hasta que sus abogados le dijeran y que estaba de acuerdo con todo lo que ocurría en la audiencia. Él ya sabía lo que le iba a pasar. Nabor sabía cuál era su destino, que iba a ser detenido, se le iba a girar otra orden de aprehensión y se le iban a complementar ahí, porque de ese ya no se iba a poder amparar, porque no logró ninguno de los 12 amparos, porque mientras otro de los implicados en este asunto están sufriendo la gacha, lo político se está manejando en otra vía y la banca está como si no hubiera pasado, patrocinando eventos y haciendo su vida como cualquier otra institución financiera. Este es el video que justamente, ese sí lo pasamos si quieres unas 2 veces, de cómo fue llevado a detenido ahí en el Ministerio Público, llevado para que le hicieran los particulares y llevado a la cárcel de Mexicali. Nabor huyó de Europa al iniciar en junio un juicio en su contra, y también David Alejandro, otro directivo de la banca,
y 11 funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla Valdés por la creación de un fideicomiso para garantizar, mediante las participaciones federales, el pago de 17,000 millones de pesos por la construcción de esta planta de energía solar que haría Next Energy. Sin embargo, la construcción de la planta fue rechazada por el gobierno de México, único facultado para realizar o autorizar este tipo de infraestructura. La primera retención de participaciones federales la hizo la banca a pesar del litigio que inició la gobernadora Marina del Pilar, cuyo monto no ha sido reintegrado a las arcas estatales. Todo esto lo que se ha vivido por parte de Next Energy, por parte de la banca, por parte de todo este tema, vaya que ha venido complicando a la autoridad y a los bajacalifornianos. Estamos hablando que por Nabor se ofrecieron una recompensa de 500,000 pesos y fue detenido este jueves. En diciembre del 2022, David Alejandro, quien es el otro implicado, fue arrestado, David Alejandro, en el aeropuerto de Texas, en Houston, Texas. Esto fue por la Interpol, después de que se emitiera una ficha. Después, por la obtención de un amparo que un juez federal mañoso le otorga una suspensión provisional y a las horas después se la tumba, pues inmediatamente se logra escapar. Ahí ya detenido. Dicen, no, pues ya me dieron la suspensión, muchas gracias, señores. Se sube otro avión y se desaparece. Y ahora fue encontrado en Punta Cana, en donde se encuentra pues detenido a la espera de su extradición en Punta Cana, en República Dominicana. En el caso de Nabor, pues también él pedía asilo político al gobierno estadounidense y le fue negado. Después de entre los recesos de la audiencia, tuve la oportunidad de entrevistar a la subsecretaria de la Consejería Jurídica, a Guadalupe Ricardo, quien nos dijo varios puntos interesantes. ¿Qué le parece si lo escuchamos? Sí, claro. Hoy está señalada para celebrarse la audiencia de formulación de imputación en contra de uno de los funcionarios de Banca N. Digo, ya creo que no puedo decir mucho el nombre. Ya inició la audiencia, perdón, y compareció. Digo, si no hubiera venido, hubiera sido la 8ª vez que no se habría presentado audiencia. Vino porque un juez federal se lo ordenó. Ya había habido otras órdenes de jueces federales, pero las ignoraba porque estaba esperando que le dieran asilo político en Estados Unidos. Al parecer le fue negado porque hoy se presentó. Ahorita lo que está solicitando es que se difiera la audiencia. Ya hicimos las manifestaciones oportunas ante la juez, ya veremos la juez qué dice. Digo, es injusto que la difiera porque tenemos desde el 2022 con esta carpeta de investigación. Él conoce perfectamente todos los documentos, él celebró los contratos, ¿no?, en los que nació la fotovoltaica y la deuda millonaria que tenemos. Digo, ya ha sido muy reiterado que son 37,000 millones de pesos lo que debemos. Entonces creemos que el juez de control debe ser justo e iniciar la imputación hoy. Tiene plazo legal para poder defenderse y poder ofrecer medios de prueba. Entonces creemos que no es injusto, creemos que los bajacalifornianos merecen justicia, ¿no? Ya hay varios juicios de amparo, ya hemos batallado mucho. Él tiene conocimiento de las carpetas, incluso el Ministerio Público ha exhibido parte de las carpetas en los juicios de amparo que él ha estado promoviendo. Es evidente que la conoce porque manifiesta respecto a las carpetas. Es más, ha querido que se sobresea por parte de un juez de distrito la causa penal. Entonces, esos argumentos que traen, digo, no puedo exponerlos porque es tema del juicio, pero sí esperamos que hoy el Poder Judicial nos dé la oportunidad de que el fiscal formule imputación. Digo, venimos muy listos. Ahora sí que estoy sorprendida de que haya venido, pero estamos aquí para darle con todo y estamos listos. Ahorita en esta etapa de la investigación no son pruebas, se llaman datos de prueba porque son obtenidos por el Ministerio Público. Son más de 100. Son más de 100, la verdad es que va a ser una audiencia extensiva. Realmente no puedo decir lo que se le va a imputar esos temas. Van a ser similares los delitos y similares los hechos a los que se le hicieron a los funcionarios y particulares que celebraron los otros contratos. En particular, lo que esta persona celebró es donde se perfeccionó la deuda, ¿no?, que es la forma de pago y la fuente de pago, administrada por Banco AN. ¿Son 12 amparos? 12 amparos de ellos en particular, ¿no? Entre los dos, fueron dos
funcionarios del banco los que suscribieron estos contratos, ¿no? Y además el banco, no sé si lo he comentado en otras entrevistas, son dueños de 3,000 millones, casi 4,000 millones de pesos de los 12,000 millones de pesos que ya debemos y están reconocidos por el tema de la fotovoltaica, ¿no? Entonces, obviamente el banco tiene interés, por eso habían sido tan renuentes a comparecer, y pues esta es la primera vez y estamos aquí listos, ¿no? Esperemos hoy que todo se lleve y pues... Pues ahí está, miren. Al final llegó, al final le imputaron los delitos, hoy se llevó a cabo la audiencia, todavía debe estar la audiencia ahorita porque son 100 datos de pruebas o 100 datos probatorios. 100, es una audiencia pues realmente maratónica que van a tener. Pero bueno, ahí estuvimos hoy temprano, también por la tarde, y ya veremos qué sucede. Pero está detenido, se presentó ya con el, ¿cómo se llama? Con el traje naranja lo presentaron. Y bueno, dándole seguimiento a los temas que tenemos el día de hoy, ya estamos a punto de terminar. Lo que sucedió con Julio César Chávez Jr. La Fiscalía General de la República confirma la detención de Julio César C., este boxeador mexicano, que apenas el sábado pasado perdió por decisión unánime contra Jake Paul, contra este influencer youtubero, y que vaya tunda que le pegaron. La segunda derrota de Chávez. 2 derrotas en menos de una semana, una en el ring y la otra por una orden de aprehensión que el día de hoy la Fiscalía General de la República confirma por el delito del crimen organizado y tráfico de armas. 2 derrotas en menos de una semana de Chávez, que ahí tenemos la imagen de los golpes que lo exhibieron como boxeador y ahora esto que lo exhiben pues como persona. Sabemos el vínculo que tenía con una de las, con los Chapitos, a través de la familia, a través de las hermanas, a través de la familia misma con la que tenía un parentesco porque estaba casado con una de ellas. Entonces, esto vino pues a perjudicar, pues sí, pero solamente en nombre, y esto ya se sabía desde antes. ¿Cuál es el problema? Que ahora pues se le dicta una orden de aprehensión en nuestro país y después, 5 días después de su desastrosa pelea, de su desastrosa derrota, lo terminan vinculando, lo terminan deteniendo, y la Fiscalía General de la República señala que desde marzo del 2023, por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa, pues es detenido. Así fue la detención. Veamos el video. Así lo arrestaron. Así lo arrestó el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE. Arrestaron al púgil mexicano. Se le vincula con el cártel de Sinaloa, con los Chapitos, con la facción de los Chapitos. También, pues, la delincuencia organizada y tráfico de armas. En Los Ángeles, California, fue detenido. Y todas estas implicaciones lo que lleva, sobre todo, la caída que tienen los Chapitos en la mayoría de los territorios del país, principalmente en Culiacán, Sinaloa, en los ranchos, donde ellos dominaban históricamente y donde ahora todo se revierte, tanto con los influencers que le apoyaban, con boxeadores, con artistas y con abogados mismos. Todas las implicaciones que tiene esta guerra del narco. Y bueno, y ya para cerrar, comentarle sobre este pronunciamiento que hace la dirigencia nacional del PAN. Hoy estuvo en Mexicali el dirigente nacional. Veamos qué fue lo que dijo, porque lanza este reto a Claudia Sheinbaum Pardo y a Morena en lo local sobre la ley de telecomunicaciones que se está reformando. ¿Cómo exageramos? Esa fue la ley censura. Cuando decimos que hay una ley espía y cuando además son un conjunto de leyes de población, de sistema de inteligencia e investigación, de telecomunicaciones y radiodifusión, todo un andamiaje para que en pocas palabras, y este es el punto central que no nos entiende la presidenta, este es el punto central, un artículo antes 190, hoy 183, en donde señala clarito
familia, lo pongo así, delante de todo el sistema PAN. Renuncio a la presidencia yo del PAN. Le hago este llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum. Renuncio a la presidencia del PAN. Si ella puede demostrar que es falso cuando decimos que ahora la autoridad que quiera, de seguridad y de procuración de justicia, puede pedirle a las telefónicas, a los operadores de tu celular, tu ubicación en tiempo real, sin que medie orden judicial. Le lanzo el llamado, que sé que le va a llegar, porque sé que sí le va a llegar. Renuncio a la presidencia del PAN si estamos mintiendo. Pues ahí está el reto. Ahí está el reto, a ver quién lo toma. Sería interesante saber si tienen memoria los panistas de los equipos de espionaje que contrataron. Por ejemplo, Kiko Vega con Hacking Team, con la empresa italiana, con Pegasus, de parte del PRI, con todo esto que en su momento pues fue evidenciado periodísticamente. Se les olvida a los panistas y priistas. No estoy defendiendo ni a Morena ni a Claudia Sheinbaum, por supuesto, porque quienes tienen que salir a la defensa de ellos pues son los morenistas, pero en Baja California pues al parecer les da miedo, salvo algunas excepciones, muy poquitas, contadas. Todo el mundo es morenista a la hora de candidaturas, pero a la hora de meterse al debate, no. Y es ahí donde el PRI y el PAN pues les han terminado ganando terreno, con denuncias de tipo carácter jurídico, que ya el lunes lo estaremos analizando, como también estas de orden político. Ya lo escuchó Jorge Romero Herrera señalando de manera directa que él renuncia como dirigente a si no le comprueban que dice, estamos mintiendo. Todo esto acompañado de los dirigentes de 32 comités directivos estatales del PAN. Estaba Ricardo, a ver si podemos poner nomás el puro video sin la voz. Estaba Ricardo Anaya ahí a la derecha, estaba Lisbeth Mata a su izquierda. Estaban pues realmente toda la cúpula del poder del PAN en Baja California, porque en Baja California se llevó a cabo la reunión nacional de los dirigentes de los 32 comités directivos estatales, es decir, los presidentes y presidentas del PAN a nivel estado, junto con senadores, los más importantes, y en el caso de Baja California, Gustavo Sánchez, veíamos a Ricardo Anaya como legislador federal también, estuvieron en Mexicali. Hoy estuvieron en Mexicali haciendo su reunión nacional, los presidentes estatales del PAN, donde señalaron que el dirigente panista, que en Puebla también el gobernador morenista Alejandro Armenta, quien fue electo democráticamente por la ciudadanía, propuso una ley que ya se aprobó en el Congreso local, en la que si al gobierno no le gusta lo que publicas en redes sociales, te pueden censurar y hasta meter a la cárcel. También Ricardo Anaya aseguró que cualquiera de la ley de telecomunicaciones que se aprobó hace unos días puede constatar con sus propios ojos que hoy el gobierno puede pedir tu geolocalización en tiempo real sin una orden judicial para que el gobierno sepa en dónde estás y con quién estás todo el tiempo. Uy, algo que también hacía el PAN. Pero bueno, ese es el pronunciamiento que hace el Partido de Acción Nacional, ¿no? Y ya serán los morenistas quienes le respondan. Denunciaron que la ley de inteligencia permite al gobierno de México interconectar todos los datos a gobiernos extranjeros, particularmente al de Estados Unidos. Todas esas personas migrantes que hoy el gobierno de la Unión Americana no tiene sus datos biométricos, el gobierno de México los pondrá en bandeja de plata. Hay un gobierno espía acechando y acosando a todos tus movimientos, así lo dijo el dirigente nacional del PAN. De gira por Mexicali, Jorge Romero reconoció que el PAN tiene gran reto a lo que será su máxima lucha y meta en la elección del 2027. El líder del blanquiazul aseguró que el PAN será un partido itinerante y una dirigencia que sale de la Ciudad de México, que visitará todos los territorios. Informó que acuden a Mexicali para solidarizarse con los paisanos connacionales que están siendo vulnerados en la Unión Americana. Demandó al gobierno federal que se la rife por las y los paisanos, ya que no pueden dar fiestas en el Zócalo, mientras en Estados Unidos se separan a las familias y se vulneran sus derechos. Aseguró que en 2027 está listo para construir una elección. Pues falta mucho para hacerlo, pero no tienen ni siquiera candidatos firmes o quienes aspiren realmente a esto. México se encamina al totalitarismo con las reformas que se aprobaron recientemente por el bloque del oficialismo en el Congreso. Así lo dijo Jorge Romero el día de hoy en Mexicali, con esta reforma que se aprobó a la ley de telecomunicaciones. Ahí están los planteamientos.
Usted tiene la última palabra. Acá nosotros le damos voz, damos juego a esto que se está presentando. Veremos si hay alguna respuesta por parte de las y los morenistas, que en Baja California se mantienen siempre muy silentes. Nos despedimos, gracias por estar con nosotros. Mañana vea la editorial que tenemos preparada para usted, está muy buena. Y también el próximo lunes nos vemos por acá. El domingo también con una de las editoriales de las videocolumnas que presentamos. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Buen día. Trabajo aquí porque quiero la mejor ciudad. Porque mis hijos y tus hijos también son Mexicali. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.